Retina y vítreo. Trata del tema de oftalmología más preguntado, del que todos los años caen una o dos preguntas y con mucha frecuencia se asemejan a preguntas de años anteriores. Comenzaremos por el desprendimiento de vítreo posterior y el desprendimiento de retina. Vamos a poner tres casos típicos del MIR de los tres tipos de desprendimientos de retina. Caso 1. Paciente mayor, de unos 60 años, miope magno, afáquico, es decir, sin cristalino, y con antecedente de traumatismo ocular. Las adherencias del vítreo a la retina son mayores en dos zonas, la papila y la ora serrata. Cuando la adherencia más posterior, la de la papila, se rompe, da lugar al desprendimiento de vítreo posterior. En los pacientes miopes magnos, es decir, un globo con gran longitud axial y retina frágil y adelgazada, las adherencias del vítreo son más laxas. En los afáquicos, el vítreo, que debería estar contenido en su sitio por el cristalino, tiene más movilidad. Por último, el traumatismo ocular favorece la ruptura de las adherencias del vítreo a retina. Este paciente referirá miodesopsias y en ocasiones fotopsias. Las fotopsias son síntoma de tracciones del vítreo ante las que la retina responde con destellos de luz. La actitud a adoptar en este paciente es revisarle el fondo de ojo, ya que el vítreo al desprenderse puede haber traccionado y desgarrado la retina periférica. En caso de encontrar un desgarro, tendremos que rodearlo con impactos de fotocoagulación para evitar que entre líquido a través del desgarro. Si este desgarro no se sella con láser, parte del humor vítreo puede colarse bajo la retina y levantarla, dando lugar a un desprendimiento de retina regmatógeno. Este desprendimiento también puede originarse a partir de agujeros, degeneraciones o desgarros en retina periférica de pacientes miopes magnos, sin desprendimiento de vítreo previo. Este es el tipo más frecuente y también el que más cae en preguntas MIR. En este caso, el paciente nos referirá visión de un telón o sombra negra fija en el campo visual o muy mala visión en todo el campo visual en desprendimientos completos. Caso 2. Diabético de larga evolución y generalmente mal control metabólico.
Se forman tractos fibrosos en vítreo que al contraerse traccionan la retina y la desprenden. Caso 3. La retina se desprende por procesos exudativos de los vasos coroideos. Es el tipo menos frecuente. El diagnóstico de los 3 tipos de desprendimientos se realiza por fondo de ojo y en los casos de no poder visualizar el polo posterior con nitidez, nos podemos ayudar de la ecografía ocular. El tratamiento consta de varios pasos. La colocación de un cerclaje o explante. Son dispositivos que se suturan a esclera con la finalidad de disminuir las tracciones vítreo-retinianas. Se suelen reservar para pacientes miopes o con muchos desgarros. Extracción del líquido subretiniano para volver a colocar la retina en su lugar. Sellado de los bordes del desgarro con criocoagulación o fotocoagulación. Introducción intraocular de un gas expansible que se reabsorbe en 3-5 semanas para mantener a la retina presionada en su lugar y facilitar la adhesión. Estos 3 últimos pasos se pueden realizar desde esclera o desde el interior ocular mediante una vitrectomía previa. En un 70-90% se consigue una curación anatómica del desprendimiento. La recuperación funcional dependerá de si la mácula se ha desprendido o no y de la precocidad del tratamiento. En un 10% de los ojos operados con éxito se producen nuevos agujeros y recidiva del desprendimiento. En otro 10% se produce un desprendimiento en el otro ojo. Retinopatía diabética. La retinopatía diabética es una microangiopatía diabética a nivel retiniano. Afecta al 50-60% de los diabéticos de 15 años de evolución. Es la causa más importante de ceguera bilateral irreversible entre los menores de 65 años en los países occidentales. ¿Cuándo revisamos a un paciente diabético el fondo de ojo? A los diabéticos de tipo 1, la primera vez que han hecho una gran descompensación glucémica, se les ha diagnosticado la diabetes, por lo cual no habrán desarrollado microangiopatía en el momento del diagnóstico de su diabetes. Así que podemos esperar 5 o 10 años para el primer examen de fondo de ojo. Sin embargo, a los diabéticos tipo 2, cuando le diagnosticamos su diabetes, ya han hecho muchas hiperglucemias subclínicas previas y en algunos casos ya han desarrollado una retinopatía en el momento del diagnóstico de la diabetes. Factores de riesgo para el desarrollo y la evolución desfavorable de la retinopatía diabética son el tipo de diabetes, más riesgo los de tipo 1, entre los de tipo 2 más los tratados con insulina. El tiempo de evolución de la diabetes, peor a mayor tiempo de evolución. El control metabólico, importante un buen control de glucemias y dislipemias. El embarazo, acelera la evolución de la retinopatía diabética proliferante. Factores de protección. La miopía elevada, los grandes focos de atrofia corioretiniana, las enfermedades degenerativas retinianas como retinosis pigmentaria y los glaucomas descompensados. En todas estas alteraciones hay menos retina sana que nutrir por unos vasos alterados por la microangiopatía diabética. Oftalmoscópicamente se observan microaneurismas. Son las lesiones más típicas y precoces en oftalmoscopia. Consisten en dilataciones saculares de la pared vascular capilar.
A su nivel se produce edema que se observa como exudados duros y hemorragias. Los exudados blandos o algodonosos consisten en microinfartos producidos en la retina. Edema macular. Consiste en un engrosamiento de la mácula secundario a una filtración excesiva de líquido desde microaneurismas o capilares. Es la causa más frecuente de pérdida de visión en pacientes diabéticos, uno de los motivos de consulta más frecuentes, ya que a pesar de que tienen edema en otras zonas de la retina, no lo aprecian ya que no les resta visión. Una prueba diagnóstica clave en retina es la angiografía fluoresceínica, que nos permite estudiar los edemas, hemorragias y vascularización de la retina, y nos resulta esencial cuando tenemos dudas acerca del edema macular, la isquemia retiniana y los neovasos del diabético. Neovasos. La aparición de estos neovasos es lo que define a la retinopatía diabética proliferativa. Los neovasos se observan con mayor frecuencia en el nervio óptico o cercanos a las arcadas vasculares, pero se pueden encontrar en cualquier parte del fondo de ojo. Tienen paredes frágiles, lo que les hace más susceptibles al sangrado, por lo que en ocasiones originan hemorragias vítreas. Se trata de un paciente diabético con pérdida de visión muy brusca e indolora. En etapas avanzadas, los neovasos pueden crecer en la superficie iridiana y en el ángulo iridocorneal. El crecimiento del tejido fibrovascular sobre el ángulo lo hace impermeable a la salida de humor acuoso, originando aumento de la presión intraocular y glaucoma secundario. Este glaucoma se conoce como glaucoma neovascular, el cual es de muy mal pronóstico. En este caso se tratará de un paciente con pérdida de visión brusca, pero muy dolorosa y ojo rojo. Acompañando a estos vasos hay una proliferación de bandas conectivas que pueden retraerse provocando un desprendimiento de retina de tipo traccional. El tratamiento es diferente en función de la etapa de retinopatía diabética en que se encuentre el paciente. En fase de microangiopatía, control metabólico. Durante esta etapa se debe optimizar el control metabólico de los pacientes, corregir la hiperlipidemia, lograr un adecuado control de la hipertensión arterial, tratar la nefropatía y hacer controles oftalmológicos más frecuentes en las mujeres embarazadas. En fase de retinopatía, fotocoagulación con láser. En el caso de edema macular, se hará fotocoagulación focal tratando de impactar solo en los microaneurismas que están exudando a mácula y respetando el centro foveal. Además podemos añadir triamcinolona intravítrea, un corticoide que disminuye el edema macular para que el láser impacte mejor. Retinopatía proliferativa. Panfotocoagulación que está indicada desde el momento en que vemos uno o más neovasos retinianos. En caso de hemorragia vítrea densa o desprendimiento fraccional, solo es eficaz la cirugía vitreoretiniana, añadiendo panfotocoagulación. Retinopatía esclerohipertensiva. La retinopatía hipertensiva se clasifica siguiendo la clasificación de Kate-Wagener. Grado 1. Estrechamiento arterial apenas detectable. Fondo de ojo prácticamente normal. Grado 2. Estrechamiento arterial obvio con cruces arteriovenosos debido a la interrupción del flujo vascular venoso,
ya que las venas bajo las arterias esclerosadas son comprimidas. Grado 3. Como un grado 2 más hemorragias y o exudados algodonosos. Grado 4. Como un grado 3 más edema de papila. Lo único que preguntan en el MIR es el grado 4. Obstrucciones vasculares. La patología vascular retiniana es muy preguntada en el MIR, generalmente como parte de un caso clínico. Por eso lo vamos a estudiar comparando la obstrucción de vena con la de arteria. Empezaremos por los factores de riesgo de la obstrucción de arteria. Lo primero, hay que saber que las arterias de la retina se obstruyen por émbolos, mientras que las venas por trombos, que se forman en el mismo lugar donde se produce la obstrucción. Los émbolos que van a parar a la retina provienen, en primer lugar, de la carótida, por lo que la enfermedad carotídea es un factor de riesgo, y en segundo lugar, del corazón. Así que las cardiopatías también favorecen el envío de émbolos a la retina. Las dislipemias suelen estar bajo muchas enfermedades carotídeas y cardíacas. Además, debemos descartar siempre una arteritis que produzca microoclusiones. Las obstrucciones venosas tienen mayor incidencia que las arteriales, 160 por 100.000, con menor sintomatología. La oclusión central de la suelvelana es típica cruciovelar compacticia. Más afectado el cuadrante temporal superior. Factores de riesgo para el desarrollo de una obstrucción de vena retiniana, que venoso o técnica y dislipemias. Al igual que en la obstrucción de arteria, las dislipemias son un factor de riesgo. De los factores de riesgo podemos deducir la etiología fácilmente. En cuanto a la clínica de obstrucción de arteria, los síntomas dependen de la cuantía e instancia. Simultáneamente tenemos una amaurosis fugax, que puede provenir de émbolos que salgan de la carótida. Cuando se trata de la arteria central de la retina, la pérdida de visión es muy brusca, en segundos, severa. La clínica de la obstrucción es algo menos brusca, horas, algo menos severa. A veces llegan a 0,1 de visión, y ectopupfer es 5. El fondo de ojos en ambas son la mano cerezo de la una de no porcentaje la coriocapilar. Aunque esto no significa que la mácula esté sana y el paciente vea. El diagnóstico de ambas es por fundoscopia, ayudados por angiografía fluoresceínica. Respecto al tratamiento, hay que resaltar que en el paratumboarcas. En el tratamiento de la obstrucción de vena, lo más importante es tratar etiologías predisponentes. Un dato importante es que las obstrucciones de vena se pueden dividir en dos tipos, edematosas e isquémicas. Estas últimas evolucionan a la formación de neovasos. Un caso típico en el MIR es el que comentaremos en las preguntas del final del tema de retina. En el caso de que nos encontremos ante una obstrucción de vena con neovasos, hay que tratarlo con fotocoagulación para evitar, al igual que en la retinopatía diabética, que estos neovasos causen complicaciones. Degeneraciones retinianas.
Degeneraciones centrales o maculares. Las degeneraciones de retina las dividiremos en centrales y periféricas. Todas las degeneraciones centrales o maculares cursan con el llamado síndrome macular, que deriva de que en la mácula encontramos conos casi exclusivamente, por lo que el síndrome macular consistirá en mala agudeza visual con conservación del campo visual periférico, metamorfopsias, los pacientes que ven las escaleras o el borde de las puertas torcido, además de discromatopsias. Las dos degeneraciones maculares que trata el MIR son la degeneración macular asociada a la edad o DMAE y la maculopatía por cloroquina. La DMAE es la causa más importante globalmente por edades de ceguera bilateral irreversible en los países occidentales. Podemos distinguir dos formas diferentes. Forma seca o atrófica, que es mucho más frecuente. Se caracteriza por la aparición de drusas y placas de atrofia geográfica. Las drusas son depósitos amarillentos y redondeados de material de desecho de los conos bajo el epitelio pigmentario. Las drusas pueden ser blandas o duras y aparecer aisladas o confluyendo. La aparición de drusas blandas confluyentes indica alto riesgo de degenerar a forma exudativa. En general, esta forma produce pérdidas de agudeza visual más progresiva que suele evolucionar a lo largo de unos años. Forma húmeda o exudativa. Es menos frecuente que la anterior y se caracteriza por la presencia de membranas fibrovasculares subretinianas que dan lugar a exudación y hemorragias subretinianas, que en las preguntas de MIR las describen como lesiones amarillo-grisáceas o anaranjadas en la región foveal. Se trata de una forma de mucho peor pronóstico, con una grave y rápida disminución de la agudeza visual, la mayoría de las veces poco o nada reversible. Para diferenciar ambas formas nos ayudamos por la angiografía fluoresceínica. La forma seca no tiene tratamiento eficaz, solo una dieta rica en vitaminas o suplementada y la protección con gafas de sol. Además, deberemos dar al paciente una rejilla de Amsler que le permite detectar más precozmente las metamorfopsias, lo que nos indicarían la aparición de una forma húmeda. Para la forma húmeda, la fotocoagulación láser o la terapia fotodinámica, inyección de sustancia fotosensible con predilección por la membrana, pueden frenar en parte la evolución de la forma exudativa. Se están ensayando para las formas exudativas el uso de inyecciones periódicas de fármacos anti-VEGF, factor de crecimiento vascular endotelial, con resultados aún poco conocidos. Respecto a la maculopatía por cloroquina, solo hay que saber que es dosis dependiente e irreversible, por lo que a todo paciente que esté tomando cloroquina se le debe revisar periódicamente el fondo de ojo. Degeneraciones periféricas. La degeneración periférica más preguntada en el MIR es la retinosis pigmentaria. Se suele tratar de un niño que no sabe volver solo a casa por la noche o que se cae mucho con poca luz, o de un joven que le cuesta conducir por la noche, es decir, paciente con nictalopia. Además, reducción concéntrica del campo visual. En el fondo de ojo encontramos pigmento en periferia con estrechamiento vascular. Ningún tratamiento es eficaz.
Debemos ofrecer consejo genético. También debemos conocer las degeneraciones periféricas de los miopes magnos que tienen una retina periférica adelgazada, en mal estado y a veces con pequeños agujeros. Esta retiniana favorece la aparición de desgarros que pueden dar lugar a desprendimientos de retina regmatógenos. La miopía degenerativa o patológica, también llamada magna, maligna o progresiva, es una verdadera enfermedad degenerativa, en la que el defecto de refracción no es más que uno de los síntomas. Se considera a partir de las 6 a 8 dioptrías. Comienza en la edad escolar, progresa rápidamente durante el desarrollo y hacia los 40 años comienzan los cambios degenerativos y las complicaciones. Es una causa importante de ceguera en países occidentales. Produce un crecimiento patológico desmesurado del eje antero-posterior del globo, sobre todo del segmento posterior, con adelgazamiento y atrofia de esclera, coroides y retina. Tumores intraoculares. Tanto en el niño como en el adulto, el tumor intraocular más frecuente son las metástasis. Los tumores primarios más frecuentes son el retinoblastoma en niños y el melanoma de coroides en adultos. Ante un niño con leucocoria, lo primero que tenemos que descartar es una catarata congénita. Pero cuidado, porque el signo de retinoblastoma es con leucocoria. El melanoma de coroides suele ser unilateral y afectar a personas por encima de la quinta década de vida. Se localiza en el polo posterior, en el sésapos o prominentes, levantando la retina. Cuando se localizan en la retina periférica, no dan síntomas visuales. Si se localizan en el polo posterior, dan lugar a metamorfopsias, disminución de la visión, desprendimiento, etc. Un dato importante es que metastatizan en primer lugar al hígado, a diferencia del melanoma cutáneo, que tiene preferencia por el pulmón o el cerebro. Vamos a hacer algunas preguntas típicas de MIR del tema de retina y vítreo. Ante un paciente que tiene síntomas de visión de cuerpos volantes, miodesopsias, destellos luminosos, fotopsias y disminución de la visión periférica en algunas zonas del campo visual, pensaríamos que tiene alteraciones de la acomodación, degeneración macular senil, desprendimiento de retina, retinopatía hipertensiva, descompensación de la retinopatía diabética. Nos encontramos ante un caso de desprendimiento de retina, opción 3 correcta, que, como dice el enunciado, cursa con miodesopsias o moscas volantes, destellos luminosos y disminución periférica de la visión. Esto último es debido a que el tipo más frecuente de desprendimiento es el regmatógeno consistente en un agujero o desgarro en la retina, a través del cual pasa líquido al espacio subretiniano, siendo su localización más frecuente entre la hora serrata y el ecuador. En el fondo de ojo observaremos una bolsa móvil blanquecina con pliegues y a veces algún desgarro o solución de continuidad a través del cual se aprecia la coroides.
Las alteraciones de la acomodación se caracterizan básicamente por incapacidad para enfocar objetos cercanos, sobre todo cuando la acomodación es menor de 3 o 4 dioptrías. En el hemétrope aparece a partir de los 40 años, en el hipermétrope antes y en el míope después. La degeneración macular senil se caracteriza por un síndrome macular que consiste en disminución de la agudeza visual, discromatopsia, metamorfopsia y sensación de deslumbramiento, con conservación del campo periférico. Además, en el fondo de ojo aparecen drusas a nivel macular, que son depósitos amarillentos y redondeados de material de desecho de la digestión de los conos situados bajo el epitelio pigmentario. Se diagnostica con la rejilla de Amsler, con la cual el paciente percibe que las líneas se tuercen o interrumpen. En la retinopatía hipertensiva veríamos arterias estrechas, filiformes, irregulares y con signos de cruce en el fondo de ojo. Además, en la HTA maligna veríamos el edema de papila. En la retinopatía diabética, la disminución de la agudeza visual se debe a la aparición de exudados y hemorragias como resultado de la pérdida de la integridad de la barrera hematorretiniana y de los neovasos. Un paciente de 58 años de edad, que se trata con insulina desde hace 12 años, acude a urgencias por haber notado una repentina disminución de visión en ojo derecho. La agudeza visual es de contar dedos a 50 centímetros. No tiene dolor y el segmento anterior del ojo es normal. ¿Cuál es la causa más probable de esta pérdida de visión? Catarata, uveitis anterior, presbicia, hemorragia vítrea, glaucoma neovascular. Caso clínico sobre complicaciones de retinopatía diabética proliferativa. Cuando tenemos un paciente diabético que presenta una pérdida súbita de visión unilateral e indolora, debemos de pensar en una hemorragia vítrea como causante del cuadro. La catarata y la presbicia producen pérdida progresiva de visión. La uveitis anterior y el glaucoma neovascular ocasionarían alteraciones en el segmento anterior. A continuación comentaremos unas preguntas de Mir muy repetidas, por lo cual es importante entender cada una de las opciones. Recuerda que la patogenia de la obstrucción de arteria central de la retina es embólica, contrariamente a lo que sucede en la obstrucción de vena, cuya patogenia es trombótica. El pronóstico de este cuadro clínico es muy malo, con independencia del tratamiento que se instaure, y el paciente suele quedar con una agudeza visual baja en el ojo afecto. Por ello, lo verdaderamente importante es identificar el foco embolígeno y debe remitirse al paciente, al cardiólogo y al cirujano vascular. La mayor parte de las veces, los émbolos proceden de una placa de arteriosclerosis localizada en la carótida, y por ello es necesario hacer un ecodoppler carotídeo, pero también puede proceder del corazón, fibrilación auricular, y por eso se aconseja la realización de un electrocardiograma y un ecocardiograma. Estamos ante una pregunta fácil del Mir que se engloba dentro de las degeneraciones periféricas primarias de la retina. La retinosis o retinitis pigmentaria es una degeneración de la retina en la cual se encuentran alterados los bastones, por eso cursa con ceguera nocturna. Al afectarse la retina periférica,
encontraremos una constricción del campo visual con escotoma anular. Los síntomas comienzan en edad escolar, en este caso a los 7 años. En la catarata congénita y en la persistencia de vítreo primario, los síntomas comienzan en el nacimiento y no cursan con hemeralopia ni con pérdida del campo visual periférico, con escotoma anular, sino con mala agudeza visual. La aniridia es una malformación congénita asociada al tumor de Wilms. El retinoblastoma es el tumor retiniano primario más frecuente y suele manifestarse como leucocoria o estrabismo que aparece al año de edad.